Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver entonces solicitación por torsión en régimen elástico. Y lo primero que vamos a ver acá es una introducción y vamos a ver una de las tres teorías que vamos a terminar viendo que se denomina teoría de Coulomb. Así que yo voy a mostrar toda la presentación, va avanzando de párrafo en párrafo, con una cierta secuencia. Yo la voy a mostrar cada una de las diapositivas y se los voy a ir explicando, y palabras más, palabras menos, la explicación que yo le voy a dar va a estar diciendo lo que dice las hojitas, las diapositivas. Bueno, muy bien. A ver, hasta ahora nosotros vimos dos solicitaciones, solicitación axil y solicitación por flexión. En ambas solicitaciones, si ustedes lo tienen un poquito presente, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba es que se producían tensiones normales en cada uno de los puntos de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a partir de ahora, con solicitación por torsión, y lo que viene a continuación, que es flexión variable o flexión y corte, van a aparecer como consecuencia de estas solicitaciones tensiones tangenciales. Así que a partir de ahora empezamos a estudiar las dos solicitaciones que provocan en los distintos puntos de una sección tensiones tangenciales. Ya vimos las dos que producían normales y ahora vamos a ver las que producen tensiones tangenciales. Y por otro lado, acá nos vamos a encontrar con una particularidad. ¿Cuál es la particularidad con la cual nos vamos a encontrar? Es que el momento torsor es representado a través de un vector que es perpendicular al plano de la sección. Y la solicitación axil también la representábamos a través de un vector que era perpendicular al plano de la sección. Con lo cual, gran parte, no todo, pero una gran parte del tratamiento que le vamos a dar a solicitación por torsión, desde el punto de vista operativo, es muy parecido a lo que nosotros le vamos a dar o le dimos en solicitación axil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. El objeto, que es este que está enunciado acá, es el mismo que nosotros enunciamos para axil y para flexión. Así que simplemente lo tienen que, es como que esta diapositiva está copiada de las anteriores y lo único que cambia es esfuerzos axil o flexión por torsión, nada más. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo tenemos nosotros una solicitación por torsión en una sección? Bueno, obviamente tenemos un elemento estructural, aplicamos el método de las secciones, es decir, hacemos pasar un plano por una sección cualquiera o por un lugar cualquiera de ese elemento estructural que queremos estudiar. Perdón, ahí me pasé. Hacemos pasar un plano cualquiera, el elemento estructural queda dividido en dos partes, la parte 1 y parte 2, o parte izquierda y parte derecha, o parte inferior y parte superior, y cuando reducimos la fuerza hacia el baricentro de la sección, nos encontramos que al reducir la fuerza del baricentro de la sección, queda como resultante de reducción un momento resultante de reducción que solamente tiene componente perpendicular al plano de la sección, que es este que está representado acá en este dibujo. A esa componente nosotros la denominábamos, o la denominamos en su momento torsor, o solicitación por torsión. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bien, el momento torsor, en definitiva, uno lo puede representar de las siguientes maneras. Lo puedo representar a través del momento, del vector momento. Lo puedo representar a través del par de fuerzas, P sub i y menos P sub i, que generan justamente ese vector momento y que obviamente están contenidos en el plano de la sección, porque justamente recuerden que todo vector momento es perpendicular al plano en el cual se ubica el par de fuerzas que lo genera. Y lo puedo representar a través propiamente de lo que es el momento, que obviamente está contenido ahí en el plano de la sección, ¿sí? Es decir, estas tres que vemos acá son las tres formas de representar
al momento torsor. ¿Sí? Obviamente no coexisten las tres, no es necesario dibujarlas a las tres, alcanza con que solamente dibujemos o especifiquemos una de ellas. Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Hasta ahora no dije nada del otro mundo y es toda cosa que ustedes ya sabían. Ahora vamos a empezar un poquito con algunas cosas que ustedes por ahí, algunas definiciones un poquito más precisas o distintas. A ver, nosotros vamos a definir como, o vamos a decir, mejor dicho, que un elemento estructural está solicitado a una torsión simple cuando sobre todas sus secciones actúan únicamente un momento resultante de reducción que es perpendicular al plano de las infinitas secciones. ¿Sí? Es decir, que tiene la dirección, en este caso, del eje X. A este momento lo vamos a denominar momento torsor. Momento torsor. Ahora bien, ese momento torsor de sección a sección puede variar o mantenerse constante. Cuando se mantiene constante a ese momento torsor, vamos a decir que ese elemento estructural está solicitado a una torsión pura. ¿Quedó claro? Es decir, para que quede claro, si M, que es igual a mx, y mi y mz son nulos, tenemos una solicitación por torsión. Si mx es distinto de constante, tenemos una torsión simple, y si mx es constante, tenemos una torsión pura. Es decir, que la torsión pura uno puede llegar a decir que es como un caso particular de la torsión simple, cuando esta obviamente es constante. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Bien. Bueno, ahora bien, todas estas definiciones que les acabo de dar son válidas siempre y cuando un punto que es característico de las secciones, al que lo vamos a denominar centro de corte, coincide con el baricentro de la sección. A ver, ustedes vieron que a medida que vamos avanzando en la materia, vamos viendo para una sección transversal distintas características, distintas propiedades, distintos elementos que son necesarios de ser definidos o especificados y que están relacionados obviamente con el tratamiento del tema. Así como uno define el baricentro de una sección, existe otro punto característico de la sección que se lo denomina centro de corte. Todas las definiciones que dimos hasta ahora son válidas siempre y cuando el centro de corte coincida con el baricentro de la sección. Ahora, puede pasar que el centro de corte no coincida con el baricentro de la sección. Entonces, las definiciones anteriores deben ser reajustadas. Ahora bien, cuando uno realiza la reducción, vieron que uno siempre realiza la reducción de las fuerzas al baricentro de la sección, pero si las fuerzas nosotros las reducimos al centro de corte, al momento torsor que surge de esa reducción, lo vamos a denominar un momento torsor real. Y es el verdadero momento torsor al que está solicitado la sección. No sé si me expliqué. Es decir, las definiciones anteriores son netamente ciertas siempre y cuando el centro de corte coincida con el baricentro de la sección. En cuyo caso, en caso de que esto no ocurriera, es decir, que el centro de corte no coincidiera con el baricentro de la sección, lo que habría que hacer es reducir las fuerzas no al centro de corte, no al baricentro, sino al centro de corte. Y a ese momento torsor que obtenemos lo vamos a denominar momento torsor real. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Ahora ustedes me dirán, Luis, ¿por qué decís todo esto? Bueno, lo digo primero como una aclaración y como un preludio a lo que vamos a ver
más adelante en flexión variable o flexión y corte. Que por el momento no me queda otra que se los tengo que presentar y después vamos a verlo con más detalle. Ahora bien, en todo el tratamiento que nosotros le vamos a dar a la torsión, vamos a asumir lo siguiente. O que van a haber dos posibilidades. O que el centro de corte y el baricentro coinciden, es decir, son el mismo punto, con lo cual la disquisición anterior no tiene sentido o no tiene importancia. O vamos a suponer que el momento torsor que le estamos dando ya ha sido reducido al centro de corte de la sección. Entonces ustedes no tienen que hacer ninguna traslación ni ninguna reducción de llevar las fuerzas del baricentro al centro de corte. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a suponer que el momento torsor que solicita la sección es un momento torsor real. Bien. Bueno, muy bien. Perdón, ¿puedo ver un segundo el segundo punto anterior, por favor? Sí, puedo. Ahí. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien. Esto está subido igual, al campus, así que... Bien. Bueno, vamos a ver la clasificación. A ver, antes de ver la clasificación de la solicitación por torsión, es necesario realizar una serie de comentarios que son los que aparecen acá, ¿no? Unos comentarios preliminares que son los que necesitamos de realizar. En general, el tratamiento de la solicitación por torsión es un tema que es bastante complejo y que en general no cumple con alguna o algunas de las hipótesis básicas que caracterizan a la resistencia de materiales. Es decir, al desarrollo que nosotros vinimos dando a cada uno de los temas. Fíjense que cómo hacíamos para desarrollar los temas, por ejemplo, de axila y flexión. Nosotros tomamos una barra que estaba solicitada a axila o flexión, veíamos cómo se deformaba, la solicitábamos acciones de axila o de flexión, veíamos cómo se deformaba. Una vez que veíamos cómo se deformaba, obteníamos conclusiones. Esas conclusiones veíamos que se repetían para mucha cantidad de elementos solicitados aproximadamente de la misma manera y las transformamos en hipótesis de trabajo. A partir de ahí, bueno, después entrábamos con las ecuaciones de equivalencia, la ley de Hooke, etcétera, etcétera, y encontrábamos las relaciones entre tensiones y deformación. Pero una de las características fundamentales en las que estaba basado todo ese desarrollo era que las secciones transversales, después de la deformación, se mantenían planas. Después de la deformación se mantenían planas. Muy bien. Y en general, el desarrollo que venía a continuación era bastante sencillo, porque era básicamente siempre lo mismo. Realizar un ensayo, observar qué pasaba, sacar conclusiones, transformar las conclusiones en hipótesis, y a partir de ahí resolver las ecuaciones de equivalencia, plantear la ley de Hooke y encontrar la relación entre esfuerzos internos y tensiones que eran las ecuaciones de equivalencia. Ahora bien, esta aplicación sencilla para la torsión es válido hasta ahí. Es válido hasta ahí. En general, el tratamiento riguroso de este tema es bastante más complejo y fundamentalmente se debe a que las secciones, después de la deformación por torsión, no se mantienen planas, sino que por el contrario se terminan alabeando. Y si se terminan alabeando, uno no puede establecer cómo es la relación de variabilidad tanto de las deformaciones como de las tensiones. ¿Sí? En general, el tratamiento riguroso de la solicitación por torsión conduce a plantear ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y que
el problema de resolver este tipo de ecuaciones es bastante complejo. Básicamente porque el planteamiento de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales tiene dos conclusiones importantes. Una es que la primera pueden o no tener solución, es decir, no todas las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales tienen una resolución desde el punto de vista analítico, y si tienen solución, muchas veces esta no es única, con lo cual a nosotros eso no nos conviene demasiado. A nosotros siempre nos conviene tener una solución y que esa solución sea única además. Porque si no es única, ¿qué pasa? Una barra yo la voy a solicitar a carga y se me va a deformar los resultados del planteamiento de esas ecuaciones, me va a decir que o se deforma 2 centímetros, o se deforma 5 centímetros, o se deforma menos 3 centímetros, es decir, en sentido contrario. Sí, perfecto, la ecuación tiene solución, pero esas soluciones no son válidas, porque yo necesito un solo valor. ¿Cuál de todos esos tres tomo que es el verdadero valor para mi barra? En algunos casos me podré dar cuenta, siempre y cuando la estructura sea sencilla, pero cuando yo tengo muchas barras y un problema bastante más complejo, la verdad que es medio difícil darse cuenta qué es lo que pasa a cada elemento estructural. Entonces, la resolución de estas ecuaciones diferenciales son resolubles únicamente mediante técnicas numéricas. Bueno, como les dije, el último párrafo, las secciones al no mantenerse planas se terminan alargando. Bueno, en base a esto, la solicitación por torsión se clasifica en dos grandes grupos. La torsión uniforme y la torsión no uniforme. Y la diferencia entre una y otra es que la torsión uniforme es aquella en donde las secciones se alabean, pero todas las secciones se alabean siempre de la misma manera. Es decir, si uno tuviera que decir cuál es la diferencia de alabeo entre dos secciones, diría que esa diferencia es cero. Es decir, diría que el alabeo para todas ellas es la misma. Por lo tanto, se dice que la torsión uniforme es aquella torsión cuando el alabeo relativo es despreciable. En el caso de la torsión no uniforme, por contraposición a la anterior, acá el alabeo relativo no es despreciable y por lo tanto debe ser considerado. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? Ahora les voy a explicar rápidamente qué es la torsión uniforme y la torsión no uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver. La torsión uniforme está caracterizada a través de las siguientes dos premisas. La primera es que el alabeo de las distintas secciones de la pieza no está impedido. Es decir, no existe en los elementos estructurales una restricción a que la sección se pueda alabear, sino que si la sección se tiene que alabear, se deja que se alabee. Es decir, no se le coloca, para decirlo, en alguna de las secciones, un empotramiento que diga, bueno, acá la sección se quiere alabear, pero como está empotrada no se puede. Bien. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta, la segunda premisa que se tiene en cuenta es que, como dije antes, las secciones se pueden alabear, las secciones pueden experimentar el alabeo, este es el mismo o es muy parecido, y por lo tanto el alabeo relativo entre las distintas secciones es despreciable. De hecho, uno lo va a terminar considerando que ese alabeo relativo es nulo. Hay dos teorías que trabajan sobre la torsión uniforme, básicamente en función de los tipos de secciones a los cuales hacen referencia. La primera es la teoría de Coulomb, que es la primera que vamos a ver además, es válida para secciones en las que no se produce el alabeo. Prácticamente el alabeo en las secciones donde se aplica la teoría de Coulomb es nulo, casi no existe, y solamente aplica a secciones circulares, ya sean huecas o macizas. Muy bien. La segunda teoría es la teoría que se conoce como teoría de San Benán, es más general. Las secciones acá sí se alabean, ¿no? Como en el caso anterior, donde el alabeo
Si existiera, es nulo en sí mismo, es insignificante, pero tiene la particularidad que este alabeo, para el caso de la teoría de San Benán, es el mismo en todas las secciones. Es constante o es prácticamente constante. Aplica básicamente a piezas o elementos estructurales más generales, no necesariamente a secciones circulares. Las deformaciones para todas las secciones son uniformes, es decir, con lo cual se va a observar que las secciones rotan rígidamente y si se alabean, obviamente se alabean fuera de su plano. Ahora, como consecuencia de que el alabeo relativo es el mismo para todas las secciones, las deformaciones específicas longitudinales van a ser nulas. Van a ser nulas. Y como consecuencia de que las deformaciones específicas son nulas, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales también van a ser nulas. Es decir, como consecuencia de la torsión no aparecen tensiones normales. Cosa que en la torsión no uniforme sí va a aparecer. Sí va a aparecer. Bien. Todo lo que está dicho acá, palabra más, palabra menos, se los acabo de decir en esto que les comenté. Así que vamos ahora directamente a la torsión uniforme. Muy bien. Acá, en la torsión no uniforme, se observa que el alabeo de las distintas secciones podrá estar impedido, ya sea total o parcialmente. Con lo cual, fíjense que en la torsión uniforme, el alabeo no estaba impedido. Acá sí va a estar impedido. Acá las secciones van a experimentar el alabeo y este alabeo no va a ser constante, con lo cual el alabeo relativo entre las distintas secciones tampoco es despreciable y por lo tanto lo vamos a tener que considerar. Bueno, no se cumple la teoría de San Benán, que vimos anteriormente, con lo cual las tensiones en una sección no dependen o no van a depender exclusivamente del momento torsional. O sea, con lo cual van a depender de otras solicitaciones o como consecuencia de la torsión me van a aparecer otras solicitaciones. ¿Sí? El tratamiento de la torsión no uniforme queda fuera del campo de aplicación de la resistencia de materiales. Queda fuera del campo de aplicación de la resistencia de materiales y de hecho nosotros no lo vamos a ver, solamente vamos a ver la torsión uniforme. Una aclaración les quería decir. La torsión no uniforme muchas veces es descompuesto su tratamiento en dos partes. Y obviamente los efectos de ambas partes después se terminan sumando para dar el total, ¿no? A ver, una es que toda torsión no uniforme uno puede encontrar en ella una parte de torsión uniforme. Y después obviamente existe la torsión no uniforme propiamente dicha. O sea que nosotros siempre vamos a ver la torsión uniforme como torsión uniforme en sí o como una parte componente de la no uniforme. Pero la no uniforme no la vamos a ver porque por una cuestión de tiempo y porque además no nos da el trabajo para poder desarrollar. Bueno, a ver, tomemos esta barra para tratar un poquito de explicar lo que recién les decía de la diferencia fundamental entre la torsión uniforme y la no uniforme. Fíjense, supongamos que yo tengo esta barra, que es esta de acá. A ver, un segundo. Bueno, supongamos que yo tengo esta barra que tiene una longitud de L0, ¿no? Y le aplico una solicitación por torsión. Como consecuencia de eso, la barra pasa a ser esta de acá. Y donde la que está en línea de puntos es la deformada. ¿Sí? Fíjense que acá se supuso que las secciones se alabearon tal como vemos en esta línea de puntos que tenemos acá. Y lo mismo tanto la sección de la izquierda como la de la derecha. Ahora, la longitud final de una fibra cualquiera, ahora
Si antes era L0, ahora es LF. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la torsión uniforme, L0 es aproximadamente o prácticamente igual a LF, a la longitud final. Es decir, la longitud inicial y la final para las infinitas fibras que conforman a la sección son iguales o prácticamente iguales. Con lo cual, si eso ocurre, la variación de longitud LF menos L0 dividido L0, que es en definitiva la deformación específica longitudinal, es 0. ¿Por qué? Porque si LF es igual a L0, la diferencia entre ambos hace que delta L sea 0. Por lo tanto, la deformación específica longitudinal es 0. Y como consecuencia de esto y de la aplicación de la ley de Hooke, nos surge que las tensiones normales también son nulas. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa en la torsión no uniforme? La longitud final y la inicial no son iguales. ¿Por qué? Porque el alabeo que experimenta la sección de la izquierda es totalmente distinto al alabeo que experimenta la sección de la derecha. Entonces, la longitud inicial y la final no son la misma. Como consecuencia de eso, delta L es distinto de 0. O sea, la longitud final menos longitud inicial es distinto de 0 y dividido respecto del L0 me da que eso es distinto de 0. Con lo cual, las deformaciones específicas longitudinales no son nulas. Y si aplico Hooke, llegamos a la conclusión de que las tensiones normales tampoco son nulas. ¿Entendido? Bueno. Simplemente a título informativo, la pregunta sería, bueno, ¿cómo resolvemos el problema de la torsión no uniforme? Bueno, básicamente ese problema se resuelve a través de dos grandes caminos. Uno es a través del planteo de teorías ad hoc. Las teorías ad hoc son aquellas teorías que se desarrollan exclusivamente con un propósito determinado y para estudiar unos casos determinados de funcionamiento. No son teorías que son totalmente genéricas, aplican el caso que estoy estudiando y dependiendo de cuán flexible sea esa teoría o de lo que se esté estudiando, bueno, probablemente tenga alguna aplicación un poquito más allá de esto, ¿no? Es decir, de la teoría, de la aplicación a la cual fue exclusivamente creada. O si no, a través de un planteo general a través de la teoría de la elasticidad. Así que esas son las dos grandes ramas que van a permitir resolver los problemas de la torsión no uniforme. Como les dije antes, esto no lo vamos a ver, así que simplemente es importante que se lo muestre, que se lo explique, porque sí en la clase, cuando empecemos a ver flexión variable, sí nos van a aparecer tensiones provocadas por el esfuerzo de corte y alabeos pequeños de la sección. Y bueno, eso vamos a ver cómo los evaluamos. Si es que son necesarios de ser evaluados. Muy bien. ¿Cuál va a ser el campo de aplicación y alcance que le vamos a dar acá a las estructuras? Bueno, nosotros vamos a trabajar con sistemas isostáticos e hiperestáticos. Vamos a trabajar con secciones circulares, ya sean macizas o llenas, o huecas, o anulares o tubulares. Y para todo esto, para todas las secciones circulares, lo que aplica es la teoría de Coulomb, como ya les mencioné. También vamos a trabajar con secciones no tubulares, como aquellas que se denominan, no circulares, aquellas que se denominan como secciones tubulares de paredes delgadas, simplemente conexas. Después las vamos a ver. Vamos a trabajar con secciones rectangulares y vamos a trabajar con secciones abiertas de paredes delgadas. Por ejemplo, un perfil doble T, un UPN, un ángulo, etc. Muy bien. En cuanto a las causas o acciones, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con la causa fuerza y en algunos problemas vamos a meter algo de variación de temperatura. Y las características de los materiales que se van a ser homogéneos, heterogéneos y compuestos de dos o más materiales con propiedades distintas y características distintas. Pero que en general vamos a considerar esos dos materiales o esos más materiales que conforman al cuerpo,
o al elemento estructural son uniformes en sí mismos. En cuanto al periodo de trabajo del material, nosotros vamos a trabajar dentro del periodo de comportamiento elástico. ¿Sí? No nos entra el tiempo para tratar problemas de régimen anelástico, es decir, cuando se alcanza la tensión de fluencia y se lo deja que el material fluya. Bien. En cuanto a las limitaciones al alcance, bueno, nosotros vamos a trabajar, ahí está, con sistemas estructurales hipostáticos. Perdón, eso no lo vamos a trabajar. No vamos a trabajar con la causa seguimiento de vínculo. No vamos a trabajar con secciones tubulares múltiplemente conexas. No vamos a trabajar con problemas de concentración de tensiones y tampoco vamos a trabajar con torsión no uniforme. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, veamos ahora a continuación las ecuaciones de equivalencia que caracterizan el problema de la torsión. Fíjense, la única que es válida es la que está recuadrada acá, que es la 4. Es la única que es válida. Las otras, la 1, 2, 3, 5 y 6, son expresiones idénticamente nulas. El normal nulo, los cortes en I y en Z nulos, los momentos flectores en I y en Z nulos. Bien. Entonces ahora sí vamos a tratar de resolver esta ecuación de equivalencia para ver cuál es la relación entre los esfuerzos internos y las tensiones. Bueno, en los ejemplos se los debo. Y vamos a estudiar ahora qué pasa físicamente cuando uno analiza las barras de sección circular, ya sea maciza o hueca, en donde se aplica la teoría de Coulomb. Entonces, lo que se va a hacer es realizar un pequeño ensayo, muy simple, igual a los que venimos desarrollando anteriormente. Es más, le diría que la aplicación de la teoría de Coulomb entra perfectamente dentro del campo de la resistencia de materiales y el proceso que sigue para su estudio es exactamente el mismo que se siguió para axila y para flexión. Así que en eso ustedes no van a tener gran diferencia en encontrarse con algo que es un tratamiento totalmente distinto. Sí, por ahí un poco eso va a pasar al final del tratamiento de este tema, en donde, bueno, nos van a aparecer algunas teorías que sí son un poquito más, que requieren por ahí algún desarrollo más profundo. Y algún completamiento más en la información que les tenga que dar. Pero bueno, vamos a aplicar entonces la teoría de Coulomb, vamos a considerar una barra de eje recto, de sección circular constante, ya pudiendo ser maciza o llena, va a tener una longitud L, un diámetro L. Y en toda la superficie lateral de la barra se le dibujó una cuadrícula que representa, las que son círculos van a estar representando las secciones circulares, las generatrices representan las rectas representan las generatrices de la barra. Y como siempre se dispone de una terna de referencia X y Z, con origen O en el baricentro de alguna sección. Bueno, veamos esta cuadrícula que uno le armó a las barras como ejemplo. Esto está sacado de un par de libros. El primer dibujito está sacado del libro de Hibbeler y los otros dos están sacados del libro de Beer y Johnston, que yo les compartí a ustedes. Así que está sacado de ahí esta fotografía, o estos esquemas. Muy bien. Lo que sí se va a hacer es, una vez que tengo la barra, la cuadriculé, le aplico dos momentos torsores, uno en cada extremo. Y vamos a estudiar qué es lo que pasa. Bueno, de esto se observa lo siguiente. Se observa que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismos
luego de la deformación por torsión. Que permanezcan planas significa que no se alarguen. Y que las secciones se encuentran desfasadas respecto de la sección de su posición inicial, habiéndose trasladado de forma paralela a sí misma. Lo cual, en cierto sentido, es un beneficio. Lo que otro que se observa es que las secciones, después de la deformación, mantienen su forma. ¿Sí? Es decir, no se observa que las secciones cambian. Si yo tenía un círculo, que termine siendo una elipse o, qué sé yo, o se termine transformando en una curva cualquiera. Lo otro que se observa es que las secciones giran alrededor del eje de la pieza o de la barra y se observan giros relativos de una sección respecto a las otras o entre las secciones. ¿Quedó claro? Las tres observaciones que surgen de acá. Sí, sí. Si hay alguna duda, me preguntan, chicos, por favor, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones a su vez, de estas observaciones que se asumieron? Bueno. De la 1, es decir, las secciones mantenerse planas implica que la sección no se alargue. Y esto se verifica para todas las secciones de la pieza, inclusive para la de los extremos. La otra conclusión es que está referida obviamente a la hipótesis 2. La hipótesis 2, si ustedes recuerdan, nos decía que las secciones mantenían su forma. Si las secciones mantienen su forma, significa que, supongamos que imaginariamente uno pudiera dibujar algo en el interior de una sección previo a la deformación. Por ejemplo, un segmento y un ángulo. Bueno, se observa lo siguiente, se observa que el elemento que tenía acá inicialmente, que era esta recta, sigue siendo una recta después de la deformación por torsión. Y lo único que le pasó es que se encuentra ahora no en la misma posición inicial que tenía, sino en una sección girada. ¿Sí? Y lo otro que pasa es que si yo tengo un ángulo, ese ángulo después de la deformación por torsión también mantiene su abertura. ¿Sí? Bien. Bueno. Y lo otro que se observa, que las generatrices que inicialmente eran rectas se transforman en hélices de paso muy grande. En hélices de paso muy grande. Esto obedece fundamentalmente a que nosotros trabajamos con la hipótesis de pequeños desplazamientos, ¿no? Entonces, al trabajar con la hipótesis de pequeños desplazamientos, bueno, no se evidencia otra cosa más que esto. ¿Quedó claro hasta acá? Básicamente, lo primero que le di son las observaciones, y esto que le di son los corolarios o consecuencias a esas observaciones. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, seguimos un poquito, perdón. Bueno, todo lo que vimos se resume en esta página y que se conoce como hipótesis de Coulomb. Entonces, en la hipótesis de Coulomb lo que se observa es lo siguiente. Las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas luego de la deformación. Las secciones mantienen su forma y giran alrededor del eje de la pieza, observándose giros relativos de una sección respecto de las otras. ¿Estamos de acuerdo? Así que este es el resumen de lo que se conoce como hipótesis de Coulomb, explicado desde un punto de vista un poco más, por el no tan coloquial, sino un poquito por el punteo que le hice ahí de 1, 2, 3. Bueno. Viendo hasta acá, y habiendo llegado hasta acá,
ya hemos desarrollado casi todos los aspectos introductorios, de aclaración, de puesta en contexto del tratamiento del tema, etcétera, etcétera. Lo que nos queda por ver ahora es encontrar las expresiones y ver cómo realizamos el desarrollo para encontrar esas expresiones. A ver, yo lo que les voy a mostrar ahora es algo que es muy parecido a lo que ya vieron. Entonces, la cuestión es que si la sección se mantiene plana, significa que no se la vea. Ahora, la pregunta es, si no se la vea, ¿las fibras podrán variar su longitud? Bueno, pueden pasar dos cosas. Que no varíen su longitud, con lo cual las deformaciones específicas son nulas, las fibras no se alargan ni se acortan, así que no pasa más nada, o puede ser que la deformación sea constante. Pero constante significa que las fibras varían su longitud, pero todas en igual magnitud. Es decir, no hay ninguna que se quede con una solicitación, no hay ninguna que se quede modificando su longitud. ¿Estamos de acuerdo? En forma distinta a las otras, cuando el epsilon es constante. Entonces, habiendo visto esto, se llega a la conclusión de que las tensiones normales terminan siendo nulas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las tensiones normales terminan siendo nulas. El desarrollo está explicado en esta diapositiva y en esta que viene a continuación. ¿Me expliqué, chicos? La primera conclusión de la 1, de la 5 y de la 6 ecuaciones de equivalencia es que las tensiones normales terminan siendo nulas, como consecuencia de esto que se observa. Bueno, a ver, ¿qué pasa con las restantes? A ver, los esfuerzos de corte son nulos, ¿no es así? Por lo tanto, para que esas integrales que tenemos a la derecha, integral extendido toda la sección de tau xy por diferencial de área o tau xz, estas de acá, ¿sí? Esa de ahí, ¿qué es lo que pasa para que se termine anulando? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Eh? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Bueno, a ver. Para que esas dos expresiones, que son la segunda y tercera ecuación de equivalencia, se verifiquen, fíjense que la distribución de las tensiones tangenciales, tanto tau xy como tau xz, tiene que ser antisimétrica. Es decir, tiene que tener un desarrollo, una forma como la que le estoy mostrando ahora. ¿Entendido? Tienen que ser como esas. ¿Y por qué tienen que ser como esas? Porque por cada punto que tenga una tensión, tiene que haber otro punto simétrico respecto de ese que tenga una tensión igual y opuesta. Igual y opuesta. Y la pregunta es, ¿por qué esa distribución de tensiones debe pasar por cero? Es decir, por el baricentro de la sección. ¿Eh?
¿Por qué tiene que pasar por el baricentro de la sección? Es decir, ¿por qué tiene que pasar por acá? Esa distribución de tensiones. Chicos? ¿Eh? ¿Me están siguiendo o no? Sí, la tensión, Agustín, es 0 ahí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el baricentro la tensión ahí es 0? ¿Qué les parece? Porque la distancia es 0. ¿La distancia es 0 a qué? O sea, no hay torsión. Bueno, pero en realidad en ninguno de estos cubitos elementales, si vos dibujás un punto sobre cualquier diámetro, un punto sobre la sección, obviamente va a estar sobre cualquier diámetro, no va a generarse un momento. Ya lo habíamos visto eso cuando vimos las ecuaciones de equivalencia. En general lo que pasa es que vos en cada punto tenés un valor de fuerza diferencial, obviamente, pero no tenés un valor de momento, aunque más no sea también diferencial. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el baricentro de la sección las tensiones tangenciales son nulas o deben ser nulas? Miren el diagrama ese, que les puse de la distribución de tensiones tangenciales. ¿Mm? Porque es el único punto que no tiene un punto simétrico. Entonces fíjense que si yo pongo, miren, si yo pongo, a ver si lo dibujo acá. Si yo acá pongo un punto, ese punto va a tener un simétrico acá. Este va a tener una tensión acá y este va a tener una tensión acá, que se terminan anulando. En cambio este, ¿qué otro punto tiene? Supongamos que ese punto tenga un valor de tensión. ¿Con cuál se anula? Si yo estoy necesitando una distribución de tensiones antisimétrica para poder satisfacer las ecuaciones 2 y 3 de equivalencia. ¿Entendido? Entonces la razón por la cual debe pasar por el baricentro es que justamente, y ser nulo obviamente ahí, es que las tensiones se requiere que no tiene otro punto que haga que que las tensiones sean distintas, que se terminen anulando mutuamente. ¿Me expliqué? ¿Eh? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, ahora otra pregunta más. A ver, si yo acá digo que la distribución de tensiones es esta que marqué acá, ¿no? Miren, a ver, es esta, llega hasta ahí. En un punto como este del extremo, ya sea este o este de acá, voy a tener una fuerza en la dirección Y y otra en la dirección Z. A la dirección Y se llama tau XY y la otra tau XZ. ¿Está bien? ¿Van a existir las dos? No, solo el XZ, ¿Y por qué? porque pasa por el eje baricéntrico el XY. ¿Y qué problema habría?
Venís bien, pero te estoy preguntando a ver para que me termine diciendo. ¿Qué problema habría que si tau x sí pasa por el baricentro? ¿Eh? Chicos, Como que no debe cambiar, tiene que mantener su forma. Va, yo lo pienso por ahí. está bien. ¿Y qué hace que no, si exista tau x sí no le permita mantener su forma? Mm. ¿Eh? Miren, en realidad, a ver, el principal problema está en la diapositiva, o sea, la resolución de esto está en la diapositiva siguiente. Por el teorema de Cauchy, si tau x sí existe, debiera existir, a ver, puedo avanzar, ahí está, debiera existir en la superficie lateral una tau ix. ¿Entendido? Entonces, si tau x sí existe, debiera existir una tau ix. Pero resulta que la superficie lateral del cilindro o de la barra está totalmente libre de esfuerzos. Por lo tanto, tau x, como no existe, es cero, tau x sí tiene que ser 1. Las únicas dos fuerzas aplicadas que yo le dije desde el punto de vista externo son dos momentos torsores aplicados en las caras extremas de la barra, o en las secciones extremas de la barra. Son dos momentos torsores iguales y opuestos, que ya de por sí están en equilibrio, lo que no implica que la barra no tienda a torsionarse o deformarse. ¿Mm? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Podrías explicarlo una vez más? Sí, puedo explicarlo nada más. A ver, voy un poquito para atrás. Tengo la sección circular, tengo los ejes Y y Z, y tengo este puntito que está justo en el perímetro de la circunferencia mayor. Fíjate que en ese punto tengo aplicado una tau xy, que tiene la dirección del diámetro, y una tau xz, que es perpendicular al diámetro. Entonces la pregunta es, esta tau xy, por el teorema de Cauchy, actúa una tau ix en la sección perpendicular, que es esta de acá. ¿Entendido? Que es esta de acá. Sí, Bien. ¿Se entendió ahí o no? sí, ahí va. Entonces, en la superficie lateral de la barra no tengo nada. Es decir, a ver, tendría que... Esperame un segundito, vamos a hacer así. A ver si lo logro acá. ¿Ves? En esta superficie lateral yo no tengo ninguna carguita aplicada. Las únicas cargas que yo tengo son estas. Tengo un momento torsor acá y un momento torsor allá. Pero en la superficie lateral no tengo nada. Entonces por eso la tau xy no puede existir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ahora viene una pregunta más. Vamos. Ahora viene una pregunta más. Voy acá. Ahí está.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cubito acá? Mira. ¿Tau XY existe? ¿Tau XY existe? ¿O no? ¿Estamos cansados, chicos? Sí, puede que sí. Puede que sí. Sí. Bueno, dale. Quedan pocos minutitos y ya nos vamos. A ver, Sí. terminamos esto que nos queda poco. Dale, así ya tenemos casi bastante allanado el problema para la semana que viene. ¿Qué le pasa a ese cubito elemental de ahí? ¿Tau XY existe ahí? ¿Y Tau XZ? XZ no. Claro, XZ no existe y la que existe es Tau XY. Con lo cual, en realidad, poner los subíndices me complica un poco el desarrollo del tema. En realidad lo que está pasando es que las tensiones que son radiales o diametrales son nulas y las tensiones que son perpendiculares al radio o al diámetro son no nulas. ¿Entendido? Eso es lo que en definitiva termina pasando. ¿Sí? La distribución de tensiones es antisimétrica, pero solamente las tensiones radiales, las tensiones que me aparecen, son tensiones perpendiculares a los radios. ¿Entendido? ¿Sí? Así que creo que a ver si está más abajo. Vamos a borrar acá. El diagrama de tensiones va a ser con una distribución antisimétrica como esta. Ahora, esta distribución no solo se verifica para el diámetro que tenemos acá, sino que se va a, ¿cómo se llama? A verificar para diámetros como estos. ¿Entendido? O diámetros como estos acá. Esa distribución de tensiones se varía para cualquiera de los diámetros. ¿Quedó claro? Es decir, que con esto ya llegamos, después de haber analizado las expresiones 1, 5 y 6 y 2 y 3, llegamos a una serie de conclusiones que son importantes y que básicamente nos dicen lo siguiente. Solamente tenemos tensiones tangenciales. Estas tensiones tangenciales son perpendiculares a los radios o diámetros y no se presentan tensiones normales. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, quedó claro. Bien, bueno, muy bien. Bueno, a ver, déjenme ver qué me quedaba. Para ver si esto estaba. A ver si seguimos un poquito más o cerramos acá y la semana que viene. A ver, esto lo dimos, esto también. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me queda por ver es ahora encontrar la relación, utilizando la expresión 4, entre las tensiones tangenciales y el momento torsor. Lo vamos a ver la semana que viene porque entre que me pongo a dibujar y todo se nos van a ir los minutos de clase que nos quedan, que son 10 como mucho que podemos utilizar, y prefiero que directamente lo veamos la semana que viene. ¿Les parece? Y cortamos ya la clase de acá. Dale. Dale. Bien, Dale, les prometo que de acá al miércoles trato de subirles todos los videos que faltan y los escaneos de clase que nos estarían faltando y se las voy a complementar con alguna otra documentación que yo tengo. ¿Sí? Así que me comprometo a tratar de acá el miércoles a dejar cerrado lo que les debo del campus. Dale, gracias. Dale, Bueno, gracias. chicos, buena semana. Vamos a cortar acá la grabación.